Muy bien, vamos a continuar con otro video relacionado con triángulos y en este video vamos a ver algunos teoremas que aplicamos a los triángulos. El primer teorema es algo que hemos manejado muchas veces y lo hemos mencionado. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso tiene que ser igual a 180 grados. El teorema 2, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Tenemos que considerar que en un triángulo vamos a tener ángulos internos, que sería este y este. Pero también vamos a tener ángulos externos, como es el ángulo M, como es el ángulo P y como es el ángulo N. Entonces, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, el ángulo M va a ser igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. Para el caso del ángulo P, será igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. Y el ángulo N va a ser igual a la suma del ángulo A más el ángulo C. El teorema 3 nos dice la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Entonces, si observamos la figura, tenemos el ángulo P, el ángulo M y el ángulo N. Si sumamos estos tres ángulos, tienen que ser igual a 360 grados. Ángulo M más el ángulo N más el ángulo P es igual a 360 grados. El teorema 4 nos dice que en todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Si observamos esto en una figura, tenemos un triángulo ABC y si trazamos un segmento, en este caso el segmento DE, bueno, nos dice este teorema que la recta DE es paralela a la recta AB y el valor de la recta DE va a ser igual a un medio del valor de la recta AB. El teorema 5 nos dice la suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. Tenemos el triángulo ABC y entonces si sumamos el lado AC más el lado BC, esta suma va a ser mayor que el lado AB. Teorema 6. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. ¿Qué significa esto? Tenemos otra vez el triángulo ABC y lo que nos está diciendo es que si el lado BC es mayor que el lado AC, entonces el ángulo A va a ser mayor que el ángulo B. Teorema 7. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Tenemos el triángulo ABC y lo que nos está diciendo es que si el ángulo A es mayor que el ángulo B, entonces BC, el lado BC, va a ser mayor al lado AC.